Muy buenos días, Loja. Bienvenidos a Tu Próximo Destino, el espacio oficial de la carrera de turismo de la UNL a través de la señal de UNL Radio 98.5 FM y también pues estamos siendo retransmitidos a través de Facebook Live. Hoy, viernes 10 de julio de 2026, les acompañamos en una emisión más. Buenos días, Jessy. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto nuevamente volver a las cabinas. Al tiempo. Ya extrañaba estar por acá. Pero, sin embargo, feliz de acompañarlos en Tu Próximo Destino cada viernes. Recuerden, es su cita con la carrera de turismo a través de Tu Próximo Destino. Así es que feliz de comenzar este nuevo programa y, como siempre, con invitados de lujo. Y esta semana estuvimos celebrando algo bastante interesante, que fue el Día del Cacao. Entonces, el programa de hoy se centra en este delicioso aperitivo, delicioso dulce y, bueno, de un montón de maneras que también se lo puede preparar y también podemos vivir experiencias a partir de aquello. Así es que el día de hoy nos acompañarán igual académicos de nuestra universidad y también del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Así es que un programa para no perderse. Bienvenidos y bienvenidas. Claro que sí, la mesa está servida para descubrir los secretos de nuestra identidad. Amigos, esto es Tu Próximo Destino. Mantente actualizado con las noticias más Una entrevista que nos permite aprender de los conocimientos y experiencias de los profesionales del turismo. En Tu Próximo Destino, diálogo con especialistas. Y bien, como les habíamos mencionado, ya tenemos en nuestra cabina al magíster Santiago Vázquez, quien nos acompaña en esta ocasión justamente para conversar sobre la investigación académica que se está desarrollando en torno al cacao. Y justamente este proyecto que se está actualmente desarrollando y que está vigente es respecto a la evaluación de nuevos genotipos de cacao en las condiciones de la Amazonía sur del Ecuador. Así es que, magíster, bienvenido para nuestro programa y estamos listos para conversar de esta investigación y también de ese aporte que nosotros también podemos brindar desde el turismo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y estoy dispuesto, digamos, a conversar de algunos avances que hemos hecho respecto de este cultivo importante para nuestro país y para nuestra región sur. Claro que sí, bienvenido una vez más, estimado magíster. Vamos a empezar esta entrevista preguntando primero, ¿cómo es que nace este proceso y qué necesidades del sur del Ecuador se buscó atender desde el inicio con estos proyectos? Muy bien. Bueno, primero, como un antecedente general, podemos mencionar de que el cacao es el cultivo más importante de nuestro país. Después de las exportaciones petroleras, digamos que es el segundo rubro más importante en cuestión de la economía de exportación. Sin embargo, la mayoría de estudios que se han hecho en torno a este cultivo se han centrado principalmente en la región de la costa, ¿sí? en las principales provincias donde se da este cultivo, donde se produce, pero no ha habido muchos estudios que se han enfocado en las condiciones amazónicas. Entonces, en base a esa necesidad es de que la universidad, con apoyo de la Dirección de Investigación, propusimos algunos proyectos. Hasta la fecha llevamos ya 3 proyectos en 6 años ejecutados en la región sur. Principalmente nuestra actividad se centra en la estación experimental El PADMI, donde tenemos, digamos, algunos ensayos con estos cultivos. Entonces, en respuesta a esa necesidad de falta de información para toma de decisiones es que nosotros empezamos con esta investigación. Uno de los aportes más importantes, según la bibliografía encontrada y los aportes académicos que ustedes han generado, ha sido justamente la evaluación de los clones y variedades. Entonces, ¿qué hallazgos relevantes ustedes nos pueden comentar respecto a esa adaptación, crecimiento y también el rendimiento en las condiciones de la región sur? Porque como usted lo manifiesta, antes solamente era de la costa, entonces ahora ya también tenemos otro territorio potencial para desarrollar este cultivo tan importante. Sí, muy bien. Bueno, comencemos mencionando de que el cacao como cultivo es originario de la cuenca alta del Amazonas, es decir, de que históricamente ha evolucionado ahí. Entonces, a partir de esos materiales se han mejorado
Y existen, digamos, actualmente un genotipo que predomina básicamente los cultivos a nivel de Ecuador, que es un clon denominado CCN51, que es el que, digamos, cultivan la mayoría de productores de la costa y del Ecuador. Sin embargo, además de ese, existen otras variedades que, digamos, que crecen naturalmente en las condiciones amazónicas del Ecuador, de donde es origen, parte de origen del cacao, porque el cacao es originario de una región muy amplia del Amazonas. Entonces, estos materiales ya han sido objeto de estudio por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, por ejemplo, con nuestra universidad también, y se ha demostrado de que estos materiales tienen una excelente calidad, sí, calidad muy superior a este CCN 51 que mencionamos. Entonces, son catalogados cacaos finos de aroma, si tienen notas cítricas, aromáticas, bajos índices de amargor. Entonces, esos materiales normalmente no han sido mejorados, sino crecen de manera natural. Entonces, nosotros hemos seleccionado algunos de esos y estamos viendo cómo se adaptan a estas condiciones, cómo responden en cuanto a su crecimiento, cuanto a su rendimiento, cuanto a su calidad. También hemos hecho algunas investigaciones. Entonces, eso, digamos, podría mencionarles un poco respecto a esa pregunta. Claro que sí. Sabemos que actualmente están evaluando nuevos materiales genéticos, ¿no? Cacao blanco, cacao criollo y materiales tipo Sacha. ¿Y qué potencial tienen estos materiales para el futuro del cultivo en la región? Claro, estos materiales, como mencionaba, son muy interesantes porque se diferencian mucho en cuanto a su calidad, ¿sí? De hecho, hay un nicho de mercado muy importante que digamos, busca este tipo de cacaos que se diferencian en cuanto a sus características organolépticas. Entonces, estos cacaos tienen esas cualidades, ¿sí? De pronto no son tan rendidores como un CCN, como les mencionaba, pero compensan por su alta calidad. Entonces tienen un valor diferenciado en el mercado internacional y Ecuador básicamente es reconocido a nivel mundial porque es uno de los principales proveedores de este tipo de material, digamos, de alta calidad. Sabemos de que a nivel mundial los países africanos dominan, digamos, en volumen las exportaciones, pero a nivel de calidad Ecuador es uno de los que está posicionado de manera principal con estos genotipos finos de aroma. Sí, y justamente usted nos ha hablado de algo tan interesante que es posicionarnos como país para este tipo de cacao, fino de aroma, lo que obviamente dentro de la gastronomía y dentro de las experiencias nos da una experiencia sumamente valorable. Entonces, mi pregunta es respecto a eso. Entonces, ¿cómo estos resultados de las investigaciones científicas que ustedes están haciendo pueden aportar también a esa construcción de experiencias turísticas? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos unir esa investigación a una experiencia turística? Sí, es muy interesante, digamos, la pregunta, porque justamente esto debería mirarse desde una mirada más holística, más integral. Si nosotros que estamos un poco más ligados a la parte agronómica, digamos, nos hemos direccionado estas investigaciones más a ese ámbito, ¿sí? Interesantemente, también hemos hecho nexos nosotros con otras instituciones de investigación, también con asociaciones de productores como Apiosae. También mencionar de que en este trayecto de estos proyectos han participado muchos estudiantes haciendo sus prácticas, haciendo sus tesis de grado, también tesis de posgrado han existido en estos proyectos y considero yo de que la unión de la academia probablemente con otras instituciones como gubernamentales podrían potenciar este tema del agroturismo. Sí, existe a mi punto de vista mucho potencial en este ámbito que todavía no se ha explotado. Como universidad, digamos, también podríamos hacer un poco más allá. Por ejemplo, ustedes como están involucrados en el tema del turismo, de pronto ir a la parte de la post cosecha, a la parte de la fabricación de productos a base de la materia prima, que nosotros como agrónomos somos los que estamos un poco más ligados a esa parte del rendimiento y de la producción. Pero sí falta, como les decía, un poco ir más allá. Claro que sí, muy importante porque cuando vemos que Ecuador tiene ese potencial, ¿no es cierto?, para sacar un cacao de mucha mejor calidad, qué mejor que aprovecharlo para precisamente crear otra actividad económica relacionada esta vez con el turismo, ¿no? Bueno, y
En este caso, ¿cree usted que, por ejemplo, las fincas o Ujú, espacios de investigación ujú, que tienen cacao ujú, podrían convertirse también en escenarios, por ejemplo, de turismo científico, ujú, turismo académico, turismo vivencial, ujú, ¿no? También. claro. O cómo sería más o menos, según su perspectiva, Ujú, esta ujú, posible articulación? ujú. Claro, sí, yo le veo mucho potencial, digamos. Consideremos de que en la zona sur, en la Amazonía Sur, existe actualmente una gran intervención de actividades mineras, entonces ha habido mucha agresión, digamos, al tema de la conservación del suelo, de la biodiversidad. Entonces, el que pueda encajar ahí este tipo de actividades agroturísticas van a servir no solo para el tema turístico, sino también para la conservación, digamos, de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad, y considerando también de que estas latitudes son zonas muy vulnerables y además son zonas que tienen una riqueza muy alta, comenzando desde el cacao y otras especies más, yo creo que sería muy beneficioso poder ampliar estos espacios de fincas agroturísticas con motivos turísticos y de conservación. En el Ujú, PADMI, y justamente usted nos menciona que es como este laboratorio que ustedes ujú, están desarrollando toda esta investigación. ujú, ¿Cuáles justamente esos resultados que hasta ahora tienen? ujú, ¿En qué estado está el cacao y ujú, qué potencial tiene para posiblemente expandir y poder proponer ujú, este tipo de experiencias turísticas? Porque el PADMI ya tiene algunos anclajes ujú, que dentro de la actividad turística, pero qué bien si se aumentaría, por ejemplo, este tipo de ujú, experiencia agroturística. ujú. Entonces, ¿en qué estado está la investigación en el PADMI? Ya, bueno, yo les mencionaba que tenemos ya 6 años trabajando en este cultivo. Y también hay que mencionar que el cacao, digamos, no es un cultivo que podemos encontrar resultados a corto plazo, porque Así es. son plantas perennes, es decir, que demoran hasta que lleguen a producción si uno empieza desde plántula pequeña. Entonces, de hecho, nuestras plantas que sembramos hace 6 años ya están empezando, digamos, la estabilidad en la producción. Sí, entonces, a partir del quinto año, los árboles ya se estabilizan y empiezan a producir de manera normal. Entonces, los resultados que hemos obtenido hasta el momento principalmente han sido en base a plántulas o plantas en esta etapa de crecimiento de 5 años. ¿Qué hemos encontrado de relevante? Hemos visto que existe una adaptación superior de ciertos genotipos. Por ejemplo, hay uno que se denomina ETP 800, que ese se adapta súper bien bajo las condiciones de la Amazonía, y esa información podría ser importante para los productores que ya saben cuál es el genotipo que deberían sembrar allá porque ese se adapta bien. Otros resultados también importantes que hemos obtenido es en cuanto a la sombra. ¿Sí? Normalmente los productores en esta región o las recomendaciones generales han sido sembrar en asociación con árboles. Por ejemplo, recomiendan asociarlo con guavos, con plátano, para que estos les provean de sombra temporal. Sin embargo, nosotros encontramos de que en las condiciones de la Amazonía, considerando de que hay nubosidad, entre otras situaciones del ambiente, no es tan necesario, digamos, en Mm. ciertos genotipos usar este tipo de sombras, porque al quitar la sombra nosotros estamos limitando también la capacidad que tiene el cultivo para aprovechar la luz, y eso tiene que ver con la capacidad fotosintética de los cultivos. Entonces estos hallazgos también son muy interesantes para un productor que puede hacer estrategias para establecimiento de sus cultivos iniciales. ¿Sí? También en cuanto a la fertilización, en cuanto al control de plagas, hemos encontrado algunos hallazgos importantes que permiten a los productores tener herramientas para hacer más eficiente el manejo del cultivo. Claro que sí, Ujú, qué interesante. Bueno, estamos hablando ahora de que existe, al menos en el área turística, ¿no? ujú, Un contexto donde la gente cada vez busca más autenticidad. ujú, Se busca experiencias que le brinden ese factor diferenciador de la autenticidad. Entonces, ujú, del potencial que estamos encontrando ahora con el ujú, cacao, ¿qué valor diferencial se podría mostrar al visitante? ujú, eh, mm, no solo en el producto final, ¿no? Sino también en el proceso científico que hay detrás, porque también se podría incluir esta parte, este proceso de la investigación que ustedes están haciendo, incluso ujú. para mostrárselo también al turista. S- Es una
¿Es una opción, es un Ujú. contexto favorable para el nuevo turista? Sí, a mí me parece que es una muy buena idea, porque nosotros en el PADMI, por ejemplo, tenemos los cultivos establecidos, entonces se me ocurre que un turista, digamos, podría vivir esa experiencia en vivo, mostrándoles cuáles son los genotipos que se adaptan mejor, puede ser, digamos, en contacto, digamos, directo con estos experimentos, contando los resultados, digamos, en vivo. Me parece que es una actividad que puede complementarse muy bien con la cuestión turística. Sí, y Ujú, aparte de eso también conocemos a nivel nacional, por ejemplo, cuando nosotros ujú, realizamos las giras, ujú, hay una finca agroturística, me parece una reserva, que maneja esto, o sea, ujú, justamente a los estudiantes, por ejemplo, les muestran la mazorca, me parece que ujú, se llama, se ujú, abre la mazorca, ujú, están los granos, se indica cómo ujú, es el consumo de los granos ujú, en fresco, digámoslo así, ujú, y luego a ellos los hacen participar en el tostado, en el ujú, molido y ujú, finalmente una degustación con un banano, ujú, por ejemplo. O claro. sea, y eso en realidad para nosotros dentro de la cadena Ujú, de valor que manejamos en el turismo es ujú, súper interesante porque manejar ese tipo de experiencias no ujú, es muy posiblemente para un turista cualquiera, claro. sino para un segmento bastante Ujú, interesante, sobre todo un segmento ujú, científico y ese segmento que a veces son personas ujú, del exterior que quieren conocer dónde está el origen del ujú, cacao. ujú, Cuéntanos qué ha pasado con esto del origen del cacao, porque ujú, para nosotros era algo llamativo ujú, que el cacao no ha sido de México, sino ujú, que se muestra por el tiempo que ha ujú, estado acá. ujú, ¿Qué marcó ese valor, digámoslo así, ujú, dentro de las ujú. investigaciones? Bueno, respecto al tema del origen del cacao, digamos, hay que puntualizar algunas cosas, ¿sí? Nosotros, digamos, los seres humanos somos los que ponemos las fronteras y tratamos de Mm, apropiarnos, ¿cierto? Un determinado lugar es el origen del cacao. Pero, digamos, el origen como tal de la especie no está circunscrito a un punto específico, a una región muy específica, sino más bien los cultivos o las especies evolucionan en áreas mucho más grandes. Entonces, actualmente, en base a estudios científicos, se conoce que toda la cuenca alta del Amazonas es, digamos, el posible origen del cacao. Sin embargo, ¿cuál era esta controversia que había con ujú, México y así Ecuador? es. ¿Sí? No es tanto por el tema del origen, sino más bien es el tema de los primeros hallazgos que se han encontrado en cuanto al uso del cacao, A la a la domesticación. domesticación Ujú. del cacao. Entonces, los Ah, ya. registros previamente indicaban de que en México habían algunos registros de más de 3.000 años. Sin embargo, los estudios que se encontraron usando carbono 14 en estas cuestiones se me va, Palanda, en esta región de Santana Palanda, del Florida, esa sí. Santana de la Florida, los registros, digamos, muestran más de 5.000 años. Entonces, eso Ujú. quiere decir de que los pobladores originarios de esta zona específica, Perú, norte de Perú, sur de Ecuador, en la parte amazónica, ya usaban el cultivo del cacao en sus ritos, en sus ceremonias probablemente, y estos registros, digamos, denotan eso. Entonces, Ujú. un poco eso, la diferencia entre la domesticación y Ah, el ya. origen de la especie como tal. Ujú. Entonces, quiere decir que en Ecuador lo domesticamos antes que en México. Exacto, Ah, eso quiere decir. ya, no tiene Ajá. nada que ver con Sí, dónde se originó la sí, plantita, digámoslo así. exacto. Ah, Sí. O ya. sea, nosotros somos parte del origen porque Ajá. nosotros estamos dentro de esta cuenca alta del Amazonas, del norte de Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, toda esa parte, digamos, son el posible origen de la especie del cultivo como tal. Ujú, Incluso, perdona la ignorancia, ujú, porque en eso sí soy ignorante en el ujú, tema, toda esta parte agronómica y demás. ujú. Entonces estamos hablando que incluso antes o sea, seríamos el origen a nivel mundial, incluso antes que África, como se mencionaba, que son los que ahora exportan más en volumen. Claro, o sea, como la especie como tal es de Ujú. Sudamérica, de la cuenca Ah, alta del ya. Amazonas. Entonces, los africanos cultivan ya, digamos, especies que han sido mejoradas, ¿sí? Entonces, ellos no Mm, tienen cacaos originarios, digamos, ujú, el cacao, Teobroma cacao como especie es originaria de Sudamérica, ujú. no de África. Entonces, ellos usan variedades ya comerciales para producir allí en África. Ujú, Claro, y que a nosotros dentro del ámbito turístico, qué bonitas ujú, experiencias a veces que vemos que en Suiza se consume, o bueno, sabemos que es ujú, donde se producen los mejores chocolates a ujú, nivel mundial,
pero un gran porcentaje de la materia de prima de ellos es nuestra, es de Ecuador. Entonces, y eso yo creería que es gracias también a esa investigación que se están haciendo a partir de las universidades, ese mejoramiento de producción también con los agricultores. Entonces, eso nos llena de orgullo y obviamente que la universidad también esté manejando ese estudio, esa investigación en la región sur amazónica, porque nosotros también siempre estamos, hace un rato conversábamos con Johnny en cabinas que Loja está acostumbrada tanto a viajar porque como somos la puntita del país, entonces estamos acostumbrados a hacer un montón de cosas. No es difícil para nosotros el movilizarnos y el viajar, pero para el resto tal vez sí. Y eso es importante también dar a conocer que nosotros tenemos ese potencial en ciencia y en hallazgos científicos. Entonces ha sido en realidad algo interesante de poder encontrar. Finalmente, ¿qué mensaje daría a quienes trabajan en el área del turismo sobre esta importancia también de incorporar la investigación dentro de las experiencias o las propuestas turísticas? Bueno, primero quiero agradecer, digamos, por este conversatorio y, digamos, mi perspectiva es de que la parte turística, digamos, podría aliarse de una buena manera con la parte científica. Se podría potenciar el turismo integrando estas actividades, estos hallazgos científicos. Y respecto al cultivo del cacao, creo que como universidad, como país, deberíamos tender no solo a lo que mencionaba usted, a que los suizos tienen un buen chocolate, sino nosotros con nuestra propia materia prima que es, digamos, de altísima calidad, dar el paso allá, digamos, ya no servir solo de materia prima, sino nosotros mismos transformarla y darle ese valor que puede tener tanto a nivel turístico como comercial del cacao y del chocolate. Estimado magíster, realmente para nosotros ha sido un gusto tenerlo en cabina. Esperamos pues que no sea la primera vez que lo tenemos aquí porque hay muchísimos temas que podemos conversar. Le agradecemos por estar aquí y pues vámonos a una pausa. No, más bien vamos con el siguiente invitado, porque porque nuestro no está aquí, compañero de Perilla nos ha ido. tuvo una reunión emergente, entonces, más bien, muchísimas gracias, ingeniero, y como ya lo mencionamos, esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Y éxitos en todos esos proyectos que están desarrollando como facultad dentro de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Muchas gracias también. Nosotros estamos dispuestos, digamos, sus conversatorios tenemos muchos cosas, cultivos que hemos avanzado. Así es que muchas gracias. Buenos días. Buen día. Por favor. En el... Bien, y como todo en vivo se escucha y todo en vivo es así de esporádico, bueno, vamos a continuar. Como decíamos, estamos con una pequeña reunión emergente de nuestro compañero de DIRCOM, así es que no hubieron pausas, pero ya tenemos a nuestro segundo invitado en cabinas, a quien damos la cordial bienvenida para el arqueólogo Francisco Valdés, quien trabaja en el Instituto Nacional de Patrimonio... ¿No? No trabajo en el instituto para nada. Ah, ok. Bueno, es un contacto que nos dieron desde allá, entonces. De acuerdo, sí. Un colaborador entonces para el instituto. Ya. Mire, Sí. yo soy Francisco Valdés, soy arqueólogo, como dice, soy antropólogo y estamos trabajando en la región de los cantones Palanda y Chinchipe, en el sur de la provincia de Zamora Chinchipe, desde el año 2001. Y hemos estado trabajando en estos proyectos arqueológicos con la idea de identificar quién vivía ahí antes, en épocas anteriores. Es una zona que, como estuvo bajo el problema del conflicto bélico, no se podía hacer ningún tipo de investigación hasta la firma de la paz. Cuando se firmó la paz en el 99, como que se abrieron las fronteras. El Ministerio de Defensa permitió que se entre y hicimos un convenio, y digo hicimos porque estábamos trabajando en esa época en un instituto francés de investigación para el desarrollo, se llama el IRD, y comenzamos a hacer los estudios arqueológicos en esta parte de la provincia que antes nunca nadie ha hecho. Entonces encontramos muchas cosas novedosas, entre otras la presencia de una cultura que se llama la cultura Mayo Chinchipe Marañón. Me dirá qué interesante, pero ¿qué relación tiene esto con el cacao? Pues tiene todo. Claro que sí. Personas, Todo con el cacao. Claro. la comunidad, la sociedad. Claro. ¿Y por qué tiene relación con el cacao? Porque entre otros logros de esta cultura, una cultura muy antigua, ¿no? Es una cultura contemporánea con Valdivia. Valdivia es de las más antiguas de la costa. Tenían intercambios con la gente de Valdivia, tenían interacción con la gente de Valdivia. Esta gente tenía una organización social bastante desarrollada.
al punto de que ellos, bueno, el hecho de tener ya interacciones con la costa da una idea de Claro. cómo era la sofisticación de sus relaciones que tenían. Pero ellos lograron domesticar el medio ambiente. ¿Qué significa domesticar el medio ambiente? Significa transformarlo para sacar el mayor provecho posible. En el proceso de domesticación del medio ambiente, domesticaron algunas plantas, entre otras el cacao. El proceso de domesticación del cacao que antes tradicionalmente hemos venido repitiendo, sí, esta es una planta originaria de México, de Centroamérica, de Guatemala, pues resulta que no, resulta que el cacao es originario de la Amazonía. Está presente en la Amazonía desde hace más de 12 millones de años, Wow. la planta como tal. Pero la planta como tal es interesante para la naturaleza, pero socialmente, ¿cuándo cambia? La planta cambia socialmente cuando el hombre, el ser humano, ¿no? Porque es muy probable que no haya sido el hombre, sino las mujeres, quienes son las Por que se el ocupan. tipo de sociedad Claro. que Pues, se bueno, había en el aquel tipo de entonces. pero las actividades relacionadas con la tierra, con la recolección de frutos, quien identifica los frutos que son comestibles, favorables y demás, por lo general son las mujeres. Claro. Entonces, el proceso de domesticación del cacao es un proceso largo, que comenzó hace más o menos unos 8.000 años, pero el proceso culmina hace unos 6.000 años. ¿Y culmina en manos de quién? De la cultura mayo-chinchipe. ¿Ya? Ah, caramba. Y esta es una novedad que ha cambiado totalmente la historia de lo que es el cacao. Porque como decíamos, ¿no? Prácticamente hasta el 2018, en que se publicó esto en las revistas científicas, se venía repitiendo que el cacao es mexicano. Claro. Es más, México ha dicho una y mil veces, ¿no? El cacao y el chocolate son el regalo de México al mundo. Así es. Entre otras cosas. Y era cierto hasta en la medida en que Occidente conoció el cacao, conoció el chocolate en realidad, solo a partir del siglo XVI, cuando vino Hernán Cortés, conquistó esas tierras, los mayas por un lado y los aztecas por el otro, le dieron a Hernán Cortés una bebida, ¿no? Pensaban que él era un dios, y le dieron una bebida especial, él la probó, no le gustó para nada, ya le iba a escupir, pero le hicieron seño y dijeron, no, esto es el alimento de los dioses. De ahí viene el nombre, teobroma. El nombre científico es teobroma, que significa alimento de los dioses. Muy pronto Hernán Cortés se comprendió la importancia de esto, no solo en la economía, sino de los factores benéficos. Él sabía que sus soldados, que tenían que caminar largas extensiones en lo que es México, si tomaban una taza de esta bebida al día, caminaban todo el día. Una bebida altamente energética. Bueno, la historia ya cambiará. La manera de consumirla, dice la tradición que unas monjitas de un pueblo que se llama Puebla, en México, transformaron esa bebida medio amarga, medio picante, en una bebida que conocemos ahora. Agradable, le pusieron azúcar, le pusieron vainilla, le pusieron otras especies. Y el cacao llegó a Europa con esas condiciones. Y desde ese entonces, pues, el mundo le agradece a México por el cacao que regaló. Claro que sí. Bueno, se habla hoy en relación al cacao mucho de una palabrita que dicen cacao de origen, ¿sí? Cuando hablamos precisamente del origen del cacao, ¿por qué este tema resulta tan importante para comprender primero la historia de las culturas de América? ¿Ya? Bueno, el cacao de origen es fundamental. Hace un ratito dijimos que el cacao es originario de la Amazonía, que la historia del cacao cambia cuando el ser humano domestica el cacao. Domesticar, para los que no comprenden exactamente lo que significa, es cuando el ser humano toma a su cargo la reproducción de la especie. ¿Ya? Uno conoce la palabra domesticación de plantas y animales. Un perro domesticado es un perro que vive con uno, él mismo la mascota. Exacto, la mascota. Pero él mismo dice, ve, yo a este le voy a mezclar con esto otro y tengo este otro cachorro, otro tipo de cachorro, o mantengo la pureza con estos. Claro. O sea, esto es un proceso genético. La domesticación es un proceso genético que permite, por un lado, reproducir la planta, por otro lado, permite hacer variedades con la planta al mezclar distintas variedades, y en tercer lugar, y esto es muy importante, le permite al individuo sacar la planta de un medio ambiente a otro. Si es que él ya la puede cultivar, él conoce las condiciones, y esto fue fundamental, porque el cacao amazónico, hacia el año 5500, que es domesticado, de lo que sabemos por las evidencias arqueológicas, es llevado ya en esa época tan temprana a la costa, y la cultura Valdivia ya tiene cacao. Y a partir de la costa del Pacífico comienza el viaje lento
por toda la costa que va a ir, toda la costa de lo que es hoy de Ecuador, ¿no? Todas las costas de Manabí, de Esmeraldas, llega a Colombia, eventualmente llega a Panamá y poco a poco sigue para arriba por intervención humana, ¿no? El comercio, vean esta planta que es interesante. Es interesante porque es energética, porque es medicinal, todo lo que tiene la planta. Entonces el cacao llega a lo que es México y Guatemala casi 2000 años después de lo que salió de la Amazonía. Y ese cambia toda la noción. Por eso, cuando México dice nosotros les regalamos el cacao, hay que corregirles. Claro. Momentito. Ustedes nos regalaron el chocolate. Porque gracias a lo que los cronistas describieron, pues se comprendió cómo se transformaba la pepa del cacao en chocolate. Sí. Entonces, cacao de origen significa el cacao propio de esta zona donde fue domesticado y que tiene relación directa con lo que se llama el cacao fino de aroma, que es el emblemático nacional, ¿no? Es más, se llama nacional fino de aroma. Y este cacao es el que tiene gran importancia en el mundo mercantil, porque es el mejor cacao que buscan los chocolateros europeos, básicamente, que son los que hacen. Y se ha buscado siempre el cacao. Antes no se le llamaba nacional fino de aromas, tenía una denominación común que era el cacao de arriba, que tiene relación al río Daule, ¿no? El buen cacao venía río arriba en el río Daule, donde estaban las plantaciones. Y esto es básicamente desde el siglo XVII, XVIII. El buen cacaotero que sufrió el país. Exactamente, en el siglo XIX, cuando ya el comercio del Ecuador, porque ya somos república, está fundamentado en el cacao, básicamente. Cuando vienen los ingleses, los franceses y demás, dicen, yo quiero este cacao. ¿De dónde viene este cacao? Este cacao viene de arriba. Ah, ya, yo quiero cacao de arriba. Y en esa época, desde mediados del siglo XIX, pues el cacao de arriba es el cacao ecuatoriano. Es el cacao conocido. Hoy día ha cambiado todo, pues tenemos la denominación fino de aroma, entre otras, ¿no? Porque hay muchísimas, pero ese es el cacao que se prefiere. Cacao de origen tiene relación con de dónde fue cultivado, cuáles son las condiciones de su cultivo, y condiciones de su cultivo son fundamentales, porque muchas veces los países de Europa sobre todo tienen mucho cuidado en la calidad del cacao, no solo por la calidad de la fruta misma, sino cómo es cultivado. Toda la trazabilidad del proceso como Exactamente, ¿no? El proceso de trazabilidad es fundamental porque sabe que no se están utilizando pesticidas, ¿no? Sino hay una manera orgánica de consumir. Y más importante, ¿no? Para los europeos están en contra de la producción contra natura. ¿A qué se refiere contra natura? Cuando se están utilizando niños, mujeres en un estado de esclavitud prácticamente para hacer la cosecha. Países de África, ¿no? La Costa de Marfil, Camerún, son los mayores productores de cacao en el mundo. El cacao de ellos no es de alta calidad, pero es un cacao que sirve para hacer el chocolate común, ¿no? El comercial, Snickers, el Milky Way, todo eso es hecho con ese cacao. Pero en cambio el cacao fino ya no. Y los europeos antes compraban eso porque con eso hacen productos como cocoa, el cacao en polvo y demás. Pero se pusieron difíciles porque se dieron cuenta que la industria africana estaba basada en la explotación del ser humano por el ser humano. Y se pusieron difíciles. Por eso son muy exquisitos, y la palabra no solo dice rico, sino muy particulares cuando hacen el cacao de origen. ¿De dónde viene el cacao? ¿Cuál es el origen del cacao? ¿Cómo se cosecha el cacao? ¿Y cuáles son las calidades del cacao? Sí, y justamente hace un ratito mencionó algo interesante de las evidencias que ha permitido mencionar que la Amazonía Sur, en este caso, ha domesticado mucho antes que México. Entonces, ¿qué evidencias encontraron ustedes desde la arqueología? Porque también es interesante conocer esa parte científica que se está armando. En realidad, lo que se conoce del cacao básicamente viene por las evidencias arqueológicas. Los botánicos, la gente que está metida en esto, los biólogos, saben e identificaron muchas variedades. O sea, se sabe que el cacao está en la Amazonía desde hace 12 millones de años, no por los arqueólogos, sino por los biólogos, por los botánicos. Pero en cambio los arqueólogos encuentran el uso de la planta, tanto en estado silvestre como en estado domesticado. Y en el sitio Santana La Florida, que se encuentra en Palanda, donde estamos nosotros trabajando desde hace 24 años, hemos logrado identificar los contextos donde se utilizaba el cacao. ¿Qué son los contextos? Son las ruinas de donde la gente vivía y cómo lo estaban utilizando. Nosotros hemos encontrado restos de cacao en los basurales domésticos, es decir, en lo que la gente utilizaba cotidianamente,
se les quemaba el cacao en la olla, se rompía la olla, botaban a la basura. Ah. Por un lado. Y por otro lado, también en el sitio Santana de la Florida tenemos nosotros una zona que es considerada como un templo y como un camposanto. Camposanto es un cementerio. En las tumbas que se encontraron bajo el templo se encontraron recipientes de cerámica, recipientes de piedra, donde con el análisis se identificó que en el interior habían residuos de almidón de cacao. El cacao per se evapora, el líquido, lo que ha sido desapora, se deteriora, pero en cambio los gránulos de almidón que están presentes en todas las plantas no se denidan, son pequeños cristales y quedan adheridos invisiblemente, ¿no? Esto es un trabajo microscópico, en el interior, por ejemplo, de las paredes de la cerámica o de la piedra, de los instrumentos de piedra. Los análisis, estos son análisis especializados para ubicar, identificar, saber a qué corresponden estos cristales de almidón, es un trabajo de especialistas. Y esto es algo que hizo en el año 2010 una chica canadiense que vino acá. Ella estaba haciendo estudios del maíz, la presencia del maíz acá, y sabía que teníamos unas fechas muy antiguas. Y dijo, miren, me interesaría saber de qué edad es el maíz que ustedes consumían aquí. Sabemos que se consumía. Dijimos, señora, entre, venga, haga lo que quiera, esta es su casa, ayúdenos, porque no contábamos nosotros con los recursos. Bueno, más que con los recursos, con la persona adecuada, Ya. ¿ya? Porque es un trabajo de especialistas. Entonces ella identificó montones de plantas ahí entre los basurales y las cosas, y se topó con que había cacao. Y al comienzo no podía creer. Entonces ella recurrió a su director de tesis, un famoso canadiense, y le dijo, no es imposible porque hay evidencia de cacao silvestre allá desde hace tantos años, ¿no? Millones de años. Vamos a hacer un estudio más profundizado, y lo hacen. Y se logra identificar. Entonces tenemos la certeza de que es cacao por las pruebas estas del almidón, pero también hay las firmas bioquímicas, ¿no? El cacao tiene moléculas, ¿no? Y son 3 moléculas las fundamentales para identificar el cacao. La cafeína, increíblemente, la teobromina, que es la propiamente que va ahí, y la teolifina, que es la del té. Y las 3 son moléculas altamente energéticas. Y esto le da las calidades que tiene el cacao de ser una planta energética. Wow. Se hicieron análisis de los almidones y después de las moléculas bioquímicas y se descubrió que efectivamente esto era cacao. Para terminar y culminar el proceso, una doctora genetista que estaba trabajando en el Ecuador, la doctora Claire Lenot, una chica francesa, una señora francesa, estaba trabajando en el Ecuador con INAP en las maneras de mejorar genéticamente el cacao ecuatoriano por el problema de las enfermedades y demás. Entonces, ella se enteró de que teníamos cacao de 5.000 años y vino a sí mismo al sitio y dije, mire, a nosotros nos interesaría saber qué variedad de cacao es. Y para eso hay que hacer estudios genéticos. Nuevamente le dije, señora, esta es su casa, haga lo que tiene que hacer. Se le brindó las oportunidades con ella, con los genetistas es un poco más complicado, porque los genetistas tienen que tener la certeza de que no hay contaminación. Nos volvimos a hacer excavaciones en los basurales donde estaba y la doctora sacó muestras y logró. La gente decía, no se va a conservar el antiguo ADN, porque ella lo que buscaba es el antiguo ADN. Y efectivamente, después de varios años, logró identificar el antiguo ADN y secuenciar el antiguo ADN. Wow. Y se da cuenta que entre los ADNs que están presentes ahí, hay la variedad silvestre y la variedad domesticada. Y genéticamente ya puede comprobar el proceso de la domesticación, como de la variedad silvestre se va progresando genéticamente a la variedad que es cultivada. Y eso es lo que nos da a nosotros, al Ecuador ahora, ¿no? Y a Palanda, porque concretamente Palanda es donde se hizo los estudios, le dan la denominación del origen del cacao. ¿Qué trascendencia tiene esto? Justamente esa era la pregunta. ¿Qué importancia tiene entonces Santa Ana, la Florida de Palanda, dentro de todo este proceso? Santa Ana, la Florida es importante por ser considerado el origen de la domesticación del cacao. En realidad puede haber muchísimos orígenes, ¿ya? Pero los únicos estudios que se han hecho, que combinan la arqueología, la biología, la genética, todo esto no se hace de la noche a la mañana, claro, ¿no? Eso llevó años de investigación. Y efectivamente es el único sitio en el mundo donde hay estos estudios y donde se ha podido comprobar el proceso de la domesticación del cacao. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, tenemos el orgullo nacional, tenemos el mejor cacao, pero ahora resulta que es el cacao de origen.
Y esto es un valor agregado a la fruta, al producto, ¿no? Ahora ya no estamos jugando solo con la fruta, sino estamos haciendo con la transformación de los granos. Ya no nos contentamos con producir el mejor, De la producir pepa. la mazorca nada Exacto, la más. mazorca. Si Así no, es. estamos ya, desde en el Ecuador, desde hace unos 10 años, diría yo, quizás un poco más, hay emprendedores que están produciendo cacao y chocolate de calidad, es decir, el producto terminado. Y hay empresas, ¿no? Podemos mencionar 2 o 3, que han ganado premios internacionales por la calidad. Están compitiendo de igual a igual con los chocolates suizos, con los franceses, con los ingleses. Y resulta que muchas veces sacan ellos los primeros premios por todas las cualidades que tienen. ¿Qué es interesante? Esto es interesante porque para la zona del sur de Zamora Chinchipe, concretamente Palanda, y también el cantón Chinchipe, que es parte de la misma área cultural donde se dio este proceso, hay un flujo de turismo. La gente llega al sitio a conocer. Y esto es interesante. Ustedes son el origen del cacao. Decimos, no, todos somos el origen del cacao, pero el sitio donde se hicieron los estudios son aquí, estos son los contextos, esto fue lo que fue el templo, hay réplicas de los objetos donde se puede comprender y ver. Entonces, para las poblaciones del sur y concretamente para Paranda, hay un flujo turístico regular. Prácticamente desde los últimos 3 años se ha duplicado, se ha triplicado la presencia de visitantes que van allá por curiosidad. Mucha gente viene de Loja, que está cerca, pero tenemos gente que viene de Manabí, gente que viene del Carchi, o sea, interesada. Del otro extremo del extremo del país. ¿Y quiénes son? Bueno, son estudiantes muchos, pero también es gente interesada, ¿no? Gente, por ejemplo, la Universidad de Los Ríos y la de Manabí mandaron a sus estudiantes de biología y de agronomía para ver cuáles son las condiciones y demás, ¿no? Es parte de la formación de ellos. Claro. Entonces que sí. es muy interesante. Los productos que están haciendo los emprendedores también atraen. Claro que sí. Está impulsándose el gobierno local. De alguna manera el cacao está ayudando y las de investigaciones, y este es mi orgullo, la investigación arqueológica está ayudando a que las poblaciones locales, los pequeños agricultores vayan saliendo un poco de la marginalidad. Claro. ¿Por qué? Porque ahora se les reconoce a este cacao de origen una cierta calidad y se puede jugar con los precios. Ya no viene el de afuera y le dice, yo te doy 2. Lamento, esto no vale 2, esto vale 7. Claro. ¿No? Y el mercado internacional dice que vale 10. Te vas a ganar 3, pero de aquí no sales si no vale 7. Y se está jugando con eso. Y sí hay una apreciación en todo esto. Claro que sí. Bueno, ¿qué nos dicen en este caso los hallazgos arqueológicos? Porque todo lo que usted nos ha contado, quedan cosas muy interesantes, ¿no? Vámonos un poquito hacia atrás en el tiempo y ¿qué relación había entre estas antiguas sociedades, ¿no es cierto? Y el uso que le daban al cacao en su vida cotidiana, qué sé yo, a lo mejor dentro de la ritualidad o dentro de la cuestión alimentaria, ¿cómo era la relación con el cacao? Bueno, como les decía, nosotros hemos encontrado vestigios de cacao en 2 contextos. Contextos son la ubicación, ¿no? En los basurales, y eso nos habla de la cotidianidad. La gente utilizaba, se les dañaba, iba a la basura, ¿no? Pero no solo lo malo iba a la basura, pues habían los desechos de la mazorca, los desechos también se conservan, y ahí hay concentraciones de teobromina, por ejemplo, no ya de las moléculas, y eso permite encontrar. Entonces sabemos que la gente lo estaba utilizando cotidianamente. Hay que saber primero de todo que el cacao es ante todo una planta medicinal, y fue utilizada como planta medicinal por los pueblos ancestrales. Ya. Nosotros decimos, bueno, y es una golosina, es un producto energético, es claro, una maravilla. Claro. Pero para ellos, por ejemplo, era una planta que usaban los curanderos, los chamanes, si se quiere, por la cantidad de ¿cómo se llama? Calidades benéficas que tenía. Por ejemplo, sabemos que cuando uno tiene una herida, y yo puedo dar fe porque me ha pasado a mí, o me corto haciendo alguna cosa, cuando uno coge la mazorca y le saca una telita delgadita y se le pone en la herida, en 10 minutos está cicatrizada. Wow. Es increíble. Sabemos también, y esto por las tradiciones de los pueblos amazónicos, que cuando se quema la mazorca, la corteza, no necesariamente ni la pepa ni el mucílago, cuando se quema, esas cenizas son altamente desinfectantes y al mismo tiempo ayudan a cicatrizar.
son desinflamantes, es decir, son Como las un calidades. talco. Exacto, son las cualidades que la gente buscaba, ¿no? Primero de todo viene la salud. Ujú. Después se dieron cuenta ellos, evidentemente, cuando vieron, por ejemplo, que las ardillas y los monos andaban tras las mazorcas. ¿Qué hacían las ardillas y los monos? Rompían eso, sacaban la pepa, no se comían la pepa, le chupaban el mucílago, es decir, la Ah, telita blanca, Ujú. es como la La guava. miel, digámoslo Exactamente, así, no, esa ajá. telita blanca que recubre a la pepa del Ujú. cacao, los animales consumían. Y después botaban la pepa, no les interesaba la pepa todavía, porque hay que Claro. procesar la pepa. El ser humano se dio cuenta de eso y cuando estaba en la selva, por ejemplo, estaba caminando, se le acabó el agua, se morían de calor y veían cacao y iban allá, ¡paf! Abrían la mazorca y comenzaban a chupar el mucílago. Se dieron cuenta que podían llevar las mazorcas a donde vivían y extraerle el mucílago allá, mezclar el mucílago con agua en un recipiente, esta carnosidad es el mucílago, o sea, Ujú. la telita que está ahí, le metían La con agua, le pulpa. aplastaban y tenían una bebida Energizante. energizante y además una bebida agradable a beber. Y se dieron cuenta que si le dejaban 2, 3 días, por el alto contenido de azúcar, esto se convertía en una chicha, se fermentaba. Y el cacao, no la pepa, el mucílago y lo que se decía, se convertía en una bebida cordial, es decir, en una Ah, bebida que se fermenta, como la chicha Ujú. de maíz, como la chicha de molle, hay muchas chichas, ¿no? claro. Y esto servía en las festividades, en las reuniones. Ustedes saben que hasta el día de hoy no hay una reunión campesina o Claro. mestiza o como se le quiera llamar, donde la chicha no está presente. Exacto. Así es. La chicha es una bebida agradable y la chicha tiene un contenido alcohólico y el contenido alcohólico, si es bien llevado, pues es bueno porque baja las inhibiciones, facilita la comunicación, viene la alegría. Cuando se abusa es lo contrario. Exacto. Debemos pensar que ellos tenían conciencia de eso porque en los objetos que encontramos, y aquí hablamos de ritual, en las tumbas se encontraron recipientes donde hubo una bebida de cacao. Wow. Hay unos recipientes que son exclusivamente botellas, no podían contener nada más que líquidos, no por la forma del cuello, el estrechito que es el cuello, ahí no se cocinaba, ahí se almacenaban bebidas. Y las más importantes, las que se han vuelto emblemáticas, es una botella muy interesante, ¿no? Donde se encontraron los almidones de cacao, y después se hicieron los análisis con todo lo demás y se comprobó que era cacao. Pero aquí solo podía haber habido una bebida, un líquido, y ese líquido probablemente era una bebida de cacao fermentado. Si no estuvo fermentado cuando le pusieron al lado del señor que se murió, se fermentó en el proceso. Pero lo más Así es. probable es que ya estaba fermentada, porque era parte de la ritualidad. Del Se ritual. brindaba con chichas, con distintas chichas. Pero entre las que se encontraron, porque en las tumbas de estas se encontró también evidencia de chicha de maíz. Otro recipiente tenía gránulos específicos de almidón de maíz. Es decir, había Ah, ya. botellas de chicha de cacao, botellas de chicha de Bien maíz. encomendado lo mandaba. Digamos, Ajá. Claro. digamos, usted le invitan a una comida. Usted no va con las manos vacías. Claro. Por lo Toca general, llevar algo. hoy día se lleva una botellita de De vino. vino Claro. o el postrecito. Cualquier cosa. Así es. Esto más o menos estamos jugando con esa idea. Ellos iban a Ujú. la otra vida, Ujú. no solo porque iban a usar eso en la otra vida, sino era una manera de introducirse ante las Claro. fuerzas del cosmos. Y se ve que habían las chichas, se ve que habían los alimentos, se ve que habían... El cacao formaba parte de... Como planta medicinal, como planta energética, como alimento y como algo refrescante y que facilitaba la vida cotidiana. Entonces tenemos todos esos aspectos, se conocen gracias a la arqueología. Así es. A nosotros no tuvimos la suerte de que hubieron los cronistas que nos describieron todos los usos que se hacían, Claro. que es Sí. lo que pasó en México, ¿no? Y por eso es tan famoso allá. Y ellos tuvieron una investigación. Hace un momentito se nos conversaba también de Santana de la Florida y que tienen un flujo turístico regular. Desde su perspectiva, ¿qué le faltaría agregar a Santana de la Florida como para aumentar ese flujo turístico y hasta dónde se nos permite también? Porque dentro de nuestra carrera turismo, algunos de nuestros estudiantes han promovido investigaciones y han promovido rutas turísticas también para visitar este lugar de este vestigio arqueológico, Sí. pero también hay en ciertos momentos ellos nos comentaban que hay restricciones también, porque como es un área de estudio que todavía se mantiene como se lo manifiesta, entonces ahí es mi pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y hasta dónde llegamos Mira, hay con una- actividad turística? Hay una palabra que es clave, y esa se llama organización.
¿ya? Para que haya un turismo organizado, y cuando digo organizado, un turismo bien llevado, planificado, hay que tomar contacto primero con quien maneja el sitio. Ahorita, mientras nosotros los investigadores estamos ahí, de alguna manera manejamos el sitio, pero nosotros no vamos a estar ahí todo el tiempo. Y en última instancia, esta es una responsabilidad del GAD, el GAD municipal, que tienen departamentos de turismo y de promoción patrimonial y demás. Entonces, la primera cuestión es organización. ¿Y por dónde comienza la organización? Con el que detiene el bien cultural. En este caso, Santana la Florida. Hay que exigir, ¿no? Y hablo ya de una exigencia social que pueden hacer los estudiantes de turismo, las agencias que hacen turismo, exigir a que el sitio tenga, para comenzar, que esté abierto, ¿no? Por lo general siempre está abierto. Pero no solo que esté abierto, sino que hayan personas indicadas que puedan... Facilitadores, que puedan explicar. Cuando nosotros estamos ahí, nosotros nos encargamos de eso. ¿No? Nosotros, si le hablo de la Universidad del Oro o la de Manabí, ellos vienen porque saben que alguien les va a explicar cómo es, cómo y demás. Se organiza previamente. Exactamente. Nosotros hemos estado tratando de formar guías, ¿no? Y formamos guías. El problema es que los guías ya formados dicen, ¿y quién nos va a pagar? Claro. ¿Ya? Entonces hay varias maneras. Una puede ser que el municipio tenga a cargo 4 o 5 guías para que se roten y den la explicación. Otra es que ellos mismos tengan una asociación como guías de turismo y digan, para venir acá, se entra acá, pero se pasa por aquí, se pasa por el guía, ¿no? Así es. En los museos, en otras partes, les dan unos audífonos para que uno vaya oyendo lo que le dicen. Aquí estamos lejos de eso todavía, pero felizmente hay gente que puede hacerlo. Y a veces la explicación del ser humano es mucho más interesante que la de una grabación. Entonces, porque se le puede preguntar, se puede interactuar. Exactamente. La organización es clave, ¿no? Hay que organizar a nivel de los estudiantes, a nivel de las agencias y exigir a que el GAD, que es el organismo que tiene a su responsabilidad el sitio, organicen servicios turísticos. Porque llegan llamadas telefónicas y dicen, somos de la Universidad de tal, ¿cuándo podemos ir? Entonces, claro. Si es que ahí no tienen ellos mismos ni un calendario ni nada de eso, pues está complicado. Claro. La agencia de turismo, y cuando hablo de la agencia me refiero no a una agencia en particular, sino el hacer turismo, ¿no? Agenciar turismo implica organización. Claro que sí. De las dos partes, de los que hacen y la atracción al turista, ¿no? El turista que viene a consumir un bien cultural, ¿no? Claro que sí. Y eso tiene que estar organizado. Bueno, ahora nosotros hablábamos de... hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de los hallazgos arqueológicos, de los hallazgos científicos. ¿Y cómo hacer que estos dos factores, ¿no?, los factores arqueológicos, los factores científicos, nos ayuden un poquito a ya fortalecer un poquito más a nosotros como ecuatorianos nuestra identidad cultural? Tenemos el cacao de origen, ¿cierto? Pero cómo ir poco a poco posicionándonos ya no solo a nivel nacional, sino también poco a poco ir saliendo ya y cambiar esa perspectiva que se tiene, ¿no? De que ahora de que el mejor chocolate viene de Suiza y no, realmente usted desde su perspectiva de tantos años que lleva trabajando en este aspecto tan interesante, ¿cómo fortaleceríamos digamos, orgullo nacional relacionado con el cacao? Les dije que para el turismo es fundamental la palabra organización. Para esto hay otra palabra clave, que es interacción. Interacción es la comunicación que hay entre los distintos miembros, ¿no? Miembros de la sociedad. Para nosotros como arqueólogos, como científicos, la interacción es fundamental y comienza con la transmisión de la información. Lo que no se conoce, no existe. No existe, claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se conoce? Se conoce a través de publicaciones, hay las publicaciones científicas. Nosotros hemos colmado el mundo científico con lo que se ha hecho. Con comunicación un poco más tierra a tierra, damos charlas, conferencias, hemos hecho videos, hoy día los influencers, claro, gente que está yendo allá, las redes nos están llevando gente para que tengamos la opción de llegar a más gente, ¿no? Todo el mundo hoy día hablan de, el cacao de origen, pero no todo el mundo sabe lo que es el cacao de origen. Los influencers y los señores que están en las redes dan estas informaciones. La interacción puede ser directa o indirecta. Directa cuando somos nosotros, los científicos, los que estamos explicando. Y indirecta cuando pasamos a través de estos medios.
¿no? Entonces, lo que es fundamental, ¿y por qué hago yo arqueología? Porque quiero reforzar la identidad nacional. Y cuando digo nacional, hablo en general de todo el Ecuador, País. porque sabemos que somos un país multinacional, pluricultural, etcétera. Además, Multicultural, así no es. estamos hablando de la nación ecuatoriana idílica, la que maneja el gobierno o el Estado. Claro. No. La nación somos todos. Así es. Y todos somos de distintos colores, razas, creencias y lo que fuese. En realidad de una sola raza. Hay una sola raza que es la humana. Claro. ¿Ya? Pero si es que no interactuamos y tenemos la noción de la fuerza que esto nos trae, de cómo se refuerza la identidad, el orgullo que tenemos si somos Ecuador, el país del origen del cacao, está muy bien. Pero ¿qué implica esa identidad? La identidad implica responsabilidad. Responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio. Ujú. Patrimonio no solo es lo que hemos recibido, patrimonio es lo que hacemos todos los días. Si nosotros dejamos algo a nuestros hijos, estamos actuando. Nuestro ejemplo es el patrimonio que se les da a los hijos. Entonces, ¿cómo fortalecemos la identidad? Con buen ejemplo, con el conocimiento, con la transmisión del conocimiento, ¿no? Del conocimiento positivo. Desgraciadamente estamos viendo hoy día que la juventud, y esto es una pena, yo creo que hemos perdido 2 generaciones de juventud, que el camino fácil, el camino de la plata fácil, las drogas, las organizaciones, las pandillas, todo eso es fatal, ¿no? Eso de alguna manera es nuestra identidad actual y es irreconciliable con lo que somos o con lo que queremos ser. Entonces hay que fortalecer la idea de identidad con valores que nos llevan hacia lo positivo. Nada fácil dura, Claro. ¿no? Y los amigos que entran a las pandillas saben que les dura la plata fácil 15 días porque a los 15 días ya les mataron los otros. Así Esa es una realidad, ¿no? Y esto es en general, todos los negocios de estos chuecos terminan quebrándose, ¿no? Demorará años, siglos, pero terminan quebrándose. Pero en todo caso, es fundamental la interacción. Interacción, y yo agradezco a la radio que me da la oportunidad de manifestar, de transmitir esta idea, ¿no? Entramos con el cacao porque estamos hablando de valores morales. Que Valores tiene morales. mucho que Es está. la claro. esencia, nuestra identidad tiene que estar arraigada en eso, ¿no? El turismo no solo es para los extranjeros, el turismo nacional es la fuente que hace que viva el turismo. Increíblemente, vea, Perú, México, estoy hablando en campos de turismo donde la arqueología es un factor fundamental, llegan muchísima gente extranjera allá, pero tanto en el Perú como en México, que tienen orgullo de sus ancestralidades, es el turismo nacional lo que mueve. Es Ujú. increíble. El turismo interno. El turismo internacional ayuda. Por ejemplo, a Machu Picchu llegan, dicen los peruanos que llegan 147 millones de habitantes, de turistas al año. Puede ser, exagero, pero dicen que con lo que deja el turismo internacional en divisas ahí, ellos tienen para subvencionar y mantener el turismo de los otros sitios. Lo mismo podríamos hacer aquí, pero tomando conciencia. Pero sabemos bien que el turismo cultural en el Ecuador no tiene mucho destino. Cuando yo le digo arqueológicamente, ¿qué conoce? Alguien que conoce, mira, Ingapirca. Claro. Pero, efectivamente, Ingapirca es uno de los Un referente a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque se organizaron desde hace tiempos. Sí. Porque Claro. tienen circuitos, porque hay un manejo, ¿no? Y la palabra en turismo es manejo. Agencia, les dije yo hace un rato, ¿no? Agenciar el turismo es eso. Y agenciar el turismo es poner en valor lo que se tiene, hacer conocer el valor que eso tiene para que sea atractivo para que la gente llegue. Entonces, desde el punto de vista científico, yo creo que estamos dando insumos, ¿no? Un valor agregado a muchas cosas que debe ser aprovechada. Debe ser aprovechada para subrayar. Somos lindos, somos bellos, sí, pero también tenemos esto. En base Eso, ¿no? Claro. así es. Y eso es fundamental. Sí, muchísimas gracias a su presentación del día de hoy y respondernos un poquito de tantas preguntas que tenemos con respecto a esto del origen del cacao y qué potencial también podemos tener como región sur. Hablo también incluso desde Loja mismo por ser esta puerta de entrada que Así es es. justamente para Palanda y que podemos generar también alguna investigación. El día de hoy nos hablaban desde la parte académica y usted también desde la parte antropológica. Así es que le agradecemos muchísimo, estimado Francisco, por acompañarnos en esta ocasión. El tiempo en radio lastimosamente es en oro, así es que lo esperamos en una próxima ocasión para seguir conversando de estos importantes hallazgos que están marcando también la diferencia a nivel nacional de este sector de Santa Ana, la Florida. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Les recuerdo para los que están interesados en el cacao que el día lunes
a las 10:30 de la mañana, aquí en la Universidad Nacional de Loja va a haber una conferencia que va a hablar de esto, pero va a hablar también del pueblo que hizo, de la cultura mayo chinchipe, porque el cacao está ahí, pero si es que alguien no lo trae a la sociedad, no sirve. Eso va a ser a las 10 de la mañana aquí en el Anfiteatro de Agronomía, me parece que es, ¿no? Claro que sí. Está fijado. Muchas Invitados gracias. todos, por supuesto, para... Y ahí nuestro colega de Perillas también ya tiene la noticia también para comunicarla el día lunes. Muchísimas gracias por su apoyo. A usted. Vámonos a una ¿Dónde pausa. estás? Enseguida regresamos con lo más